Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer bolas de Navidad. Las bolas son bastante fáciles de realizar. Hay que hacer dos piezas iguales y luego coserlas. El tamaño de la bola son 7 centímetros del diámetro. Para hacer la bola voy a utilizar hilos del grosor 4 milímetros. Es una mezcla de viscosa y algodón. La calidad que voy a utilizar es Brisa de la marca Katia. Ganchillo de 3 milímetros. Una bola de poliespan o relleno. El tamaño de la bola son 21 centímetros del contorno y alrededor de 7 centímetros del diámetro. Tijeras y una aguja para coser. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, hacemos un punto de cadeneta y ahora desde dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico, vamos a trabajar en vueltas cerradas. Cada vuelta vamos a cerrar con un punto deslizado y empezar con un punto de cadeneta. Así que la primera vuelta cerramos con un punto deslizado. Y la segunda vuelta empezamos con un punto de cadeneta. Motivo de la segunda vuelta es un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Así que tejemos 2 puntos bajos en cada punto bajo de la vuelta anterior. En cada vuelta vamos a aumentar 6 puntos. Tejemos 2 puntos bajos en el mismo punto. Y otra vez cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta. Y el motivo de la vuelta número 3 es un punto bajo y un aumento. El primer punto bajo tejemos siempre en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta, donde hemos hecho el punto deslizado. El motivo tenemos que repetir 6 veces y deberíamos terminar la vuelta con un aumento. Un punto bajo y un aumento, que son 2 puntos bajos en el mismo punto. Y otra vez cerramos la vuelta con un punto deslizado.
Empezamos con un punto de cadeneta y el motivo de la vuelta número 4, tejemos 2 puntos bajos. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta, 2 puntos bajos y un aumento. Repetimos el motivo 6 veces. Ahora, el motivo de la vuelta número 5, tejemos 3 puntos bajos y un aumento. Y también repetimos el motivo 6 veces. Ahora vuelta número 6, el motivo que vamos a repetir son 4 puntos bajos y un aumento. Cuatro puntos bajos y un aumento. Los aumentos nos van a coincidir en todas las vueltas. Cuatro puntos bajos y un aumento. Repetimos el motivo 6 veces. Estas son las 10 vueltas de los aumentos. Ahora vamos a hacer 4 vueltas sin aumentar. En cada vuelta tenemos que tejer 60 puntos. Empezamos vuelta como siempre con un punto de cadeneta y terminamos con un punto deslizado. O sea, cerramos la vuelta con un punto deslizado. Y tejemos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Aquí ya tengo las 14 vueltas hechas, que son 10 vueltas con los aumentos y 4 vueltas sin aumentar. Ahora vamos a cambiar el color de hilo, así que la última vuelta ya cerramos con el hilo blanco. El hilo rojo cortamos y hacemos un nudo con los dos extremos. Para empezar la vuelta subimos un punto de cadeneta. Y ahora el motivo de la vuelta número 15. Hacemos 2 puntos bajos. Y ahora vamos a sacar 5 lazadas. La primera sacamos debajo del primer punto. La lazada sacamos a la altura de la vuelta. Ahora, la segunda lazada sacamos una vuelta más abajo que la primera, pero por debajo del segundo punto bajo. La tercera lazada sacamos todavía más abajo, una vuelta. Y ahora vamos a subir. La cuarta lazada sacamos en la misma altura que la segunda lazada, en la misma vuelta. Pero siempre avanzamos un punto. Y la última lazada sacamos en la misma altura que la primera, pero también avanzamos un punto. Tenemos 5 lazadas y un punto. Ahora cerramos todos estos puntos juntos y hacemos un punto de cadeneta. Y para terminar el motivo hacemos un punto bajo por encima de la última lazada. Y repetimos el motivo. 2 puntos bajos. La primera lazada sacamos debajo del penúltimo punto bajo. Por debajo del penúltimo punto bajo.
Sacamos el primer punto, lo subimos a la altura de la vuelta. Ahora el segundo punto sacamos una vuelta más abajo que el primero, pero por debajo del segundo punto bajo. Y también sacamos a la altura de la vuelta. La tercera lazada sacamos todavía una vuelta más abajo. La sacamos a la altura de la vuelta y ahora vamos a subir la cuarta lazada en la misma altura que la segunda lazada, pero avanzamos un punto. Y la última lazada en la misma altura que la primera lazada. Y ahora cerramos todos estos puntos juntos. Y hacemos un punto de cadeneta. Para terminar el motivo hacemos un punto bajo por encima de la última lazada. Ya tenemos dos motivos hechos. Vamos a repetir una vez más. Hacemos dos puntos bajos y ahora la primera lazada sacamos por debajo del penúltimo punto bajo que hemos hecho. La sacamos a la altura de la vuelta. La segunda lazada sacamos por debajo del segundo punto bajo una vuelta más abajo que la primera. Y la tercera todavía una vuelta más abajo. La cuarta en la misma altura que la segunda. Siempre avanzamos un punto. Y la quinta en la misma altura que la primera. Y ahora cerramos todos estos puntos juntos. Hacemos un punto de cadeneta y un punto bajo por encima de la última lazada. Las primeras lazadas de todos los motivos están en la primera y la última lazada están en la misma altura. Y luego la segunda y la cuarta también están en la misma altura. Y las últimas también. Y así repetimos el motivo hasta terminar la vuelta. Aquí ya tengo toda la vuelta hecha. Ahora cerramos la vuelta con un punto deslizado. Cortamos el hilo bastante largo. Hacemos otra parte igual que esta. Esta es la otra parte. Aquí el hilo ya podemos cortar cortito y también se queda dentro. Ahora enhebramos una aguja y vamos a empezar a coser las dos partes.
Así cosemos de momento hasta la mitad, más o menos. Ahora, antes de continuar, vamos a poner un poquito de cordoncito para poder colgar la bola. Así que cortamos como 20 centímetros de un hilo gordo, hacemos un nudo, el nudo bien grande, en los extremos. Y ahora el cordón vamos a sacar por el anillo mágico. Sacamos el cordón, ajustamos otra vez el anillo mágico para que no se escape el nudo. Ahora colocamos la bola dentro. Y continuamos cosiendo hasta terminar de todo. Y así se queda la bola. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Y si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.